Muy buenas tardes, mis queridos estudiantes. Espero que les haya ido bien en esta semana y sobre todo en la unidad número 1 que ya hemos compartido. Hemos visto en la unidad número 1 varios conceptos de medida y evaluación, la importancia de la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el desarrollo evolutivo del concepto de evaluación, las relaciones y las diferencias que hay entre medidas y evaluación y las características curriculares de la evaluación. En esta tarde vamos a iniciar la unidad número 2. Vamos a tratar la primera parte de la unidad número 2. Vamos a trabajar, como yo les dije anteriormente, la unidad número 1 y número 2 para el primer parcial. Es decir, que hoy vamos a tratar la primera parte de la unidad número 2 y la próxima semana la segunda parte. Luego, la otra semana viene el primer parcial. Así es que vayan preparándose, repasando todo el material. En la unidad número 2, como les decía, vamos a tratar hoy los temas: evaluación educativa, tipos de evaluación, etapas o fases de la evaluación y los propósitos de la evaluación. Al evaluar, es necesario partir de las mismas preguntas que orientan los procesos de aprendizaje. ¿Para qué evaluar? ¿Cómo evaluar? El para qué ha de referirse a los propósitos. Busca obtener las informaciones significativas sobre el curso que van llevando los procesos de enseñanza-aprendizaje con sus logros y dificultades. La evaluación, además, capacita al estudiante para conocer sus posibilidades y limitaciones, conformando una autoimagen de sí mismo o sí misma. Como podemos ver, el para qué nos dice que ha de referirse a los propósitos. ¿Qué buscamos con la evaluación? De hecho, sabemos que es buscar informaciones significativas o ver cómo van nuestros estudiantes adquiriendo los conocimientos, cuáles son sus necesidades, con el fin de tomar decisiones para esas necesidades, esas dificultades que podemos encontrar en nuestros estudiantes. La evaluación capacita al estudiante para conocer sus posibilidades y limitaciones. Es a través de la evaluación que el alumno puede conocerse a sí mismo, tener su propia imagen de lo que él es, en qué el estudiante es fuerte y en qué el estudiante necesita mejorar. Ahora bien, ¿qué se evalúa? Dice que en primer lugar se evalúan los conocimientos previos de los alumnos y las alumnas. Pero este proceso no se agota en la evaluación diagnóstica. Ha de retomarse permanentemente siempre que se vaya a estar en contacto con nuevos contenidos para descubrir los conocimientos previos que traen él y la estudiante y articularlos al saber acumulado de manera que puedan ocurrir aprendizajes significativos. No únicamente al inicio, el maestro o la maestra explora o evalúa los conocimientos previos, sino que esto debe hacerse al inicio de cada unidad, de cada tema, de cada proyecto.
Se evalúan también los contenidos entendidos como hechos, conceptos que se han incorporado, procedimientos, manera o estrategia de saber hacer, y se evalúan además los valores y actitudes que van incorporando con relación a sí mismo y a sí misma, a los otros y a la sociedad. Podemos ver que el maestro, el docente, no debe limitarse solamente a enseñar un solo tipo de contenido, sino dice aquí que se evalúan los contenidos entendidos como hechos, conceptos, procedimientos, es decir, las maneras como ellos hacen las cosas, pero también deben evaluarse los valores y las actitudes de cada estudiante. O sea, por eso es que la evaluación es amplia, porque toma en cuenta todos los aspectos de la personalidad del niño. No se refiere únicamente a los conocimientos que sabe el estudiante en matemáticas, en historia, sino también sus actitudes, sus valores, sus comportamientos. Pero además es necesario evaluar el centro educativo, su sistema de relación, su interacción con la comunidad, las condiciones que ofrece para propiciar aprendizajes y la utilización de los recursos disponibles en la escuela, en la comunidad y en otros espacios sociales. De manera que el centro educativo juega un papel sumamente importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y es por eso que el centro educativo también entra en la evaluación. ¿Qué relación tiene el centro educativo con la comunidad? Si las condiciones que ofrece el medio son las más adecuadas para propiciar el aprendizaje. Si se están utilizando los recursos necesarios, o sea, si el centro dispone de esos recursos que el docente necesita. Ahora bien, ¿cómo se evalúa? Se prevén momentos como la heteroevaluación, a cargo exclusivamente de los maestros, las maestras y directivos, en los cuales utilizan sus criterios con amplios márgenes de libertad para evaluar a los demás actores del proceso. La heteroevaluación no es más que la evaluación que le hace el profesor a los estudiantes, o los técnicos a los estudiantes, el coordinador pedagógico, el director del centro, etc. Los actores del proceso educativo han de fomentar también la autoevaluación. Dice, como proceso a través del cual el actor pondera sus logros propios y sus resultados. La autoevaluación es la evaluación que se hace el propio estudiante, él mismo se evalúa, al igual que el mismo docente debe evaluarse a sí mismo, ver si sus prácticas, sus estrategias, sus metodologías son las más adecuadas. Pero también dice que existe la coevaluación, donde juntos, en actitud dialogante y crítica, mediada por el respeto, los actores aportan elementos, informaciones y criterios para la evaluación del grupo y de los logros alcanzados. El docente debe propiciar este tipo de evaluación. La coevaluación es donde los estudiantes se evalúan unos con otros. Un estudiante evalúa a un estudiante, o un grupo de estudiantes evalúa a otro grupo. También el estudiante evalúa al docente. Este tipo de evaluación es de acuerdo a los momentos en que se realiza la evaluación. Ahora bien, hay otros tipos de evaluación. Según la intencionalidad, de acuerdo a la intención del educador o la educadora, la evaluación puede ser diagnóstica, evaluación de proceso formativa y evaluación sumativa o final. La evaluación diagnóstica dice que esta se efectúa al inicio del año escolar y al momento de iniciar un tema, unidad o proyecto de aula. ¿Qué busca este tipo de evaluación? Dice que la misma pretende aportar información
sobre los conocimientos previos, actitudes, destreza, competencia y expectativa de los niños y las niñas, así como del contexto sociocultural de donde estos provienen. La evaluación diagnóstica se realiza al inicio del año escolar, pero no se queda ahí. Cada vez que vamos a trabajar un tema, una unidad, un proyecto, lo primero que debemos hacer es esa evaluación diagnóstica para ver qué tanto conocen los estudiantes de ese tema. Pero también con la evaluación diagnóstica, el docente adquiere información sobre el contexto en el cual se desarrollan los niños y de donde estos provienen. Otro tipo de evaluación de proceso o formativa. Este tipo de evaluación, como su nombre lo indica, permea todo el proceso enseñanza-aprendizaje. Esta es la evaluación que se realiza durante todo el proceso. Su objetivo es obtener información sobre los logros, avances y dificultades de los niños y las niñas, las relaciones entre pares, es decir, cómo ellos se relacionan unos con otros, cómo se relacionan con los adultos, los contenidos y la metodología empleada por la educadora o el educador. Como podemos ver, a través de la evaluación del proceso formativa es que el maestro se puede dar cuenta de los logros que van obteniendo cada estudiante, sus avances, sus dificultades. Pero además se da cuenta si está trabajando los contenidos que le han dado en el currículo, si la metodología que está empleando el educador es la más adecuada. Y por último tenemos la evaluación sumativa o final, que es la que se realiza al final de una unidad, tema o proyecto, y permite al educador o la educadora comprobar la calidad de los aprendizajes alcanzados por los niños y las niñas. Es decir, el maestro, como decíamos, viene haciendo la evaluación, primero la diagnóstica. Ahí mismo continúa con la de proceso o formativa. Y el maestro siempre tiene su registro de ir anotando. Ya al final, entonces el maestro tiene una sumatoria de lo que ha hecho el niño durante ese lapso de tiempo que él ha trabajado. Y puede ser que al final también él le haga una evaluación de todo lo que se ha tratado en ese tiempo que él dispuso, que en los centros educativos regularmente se hace mensual. Entonces ya a fin de mes él hace una sumatoria y esa es la calificación que el niño obtendrá durante ese mes. Aquí tenemos ahora las fases o etapas de un proceso de evaluación. Dentro de ella está la planificación, el desarrollo, la contrastación y la metaevaluación. La evaluación no se hace así por así, sino que es algo que el maestro debe planificar con anticipación. Planificar la evaluación. Okay. Esa es la primera parte, planificación. Aquí el maestro establece los propósitos de esa evaluación, la finalidad, la función, cuáles juicios a emitir, las decisiones potenciales, las audiencias, es decir, a quiénes va dirigida esa evaluación, objeto de la evaluación, fuentes de información, de dónde el maestro va a sacar esa evaluación, de cuáles fuentes. Se supone que es de los contenidos que ha trabajado. Procedimientos, cuáles procedimientos va a utilizar. Agentes y temporalización. La temporalización se refiere al tiempo. Dependiendo de la extensión, del tamaño de la evaluación y de la complejidad que tenga, el maestro tiene que establecer un tiempo límite.
porque no es conveniente darle tan poco tiempo que el estudiante no tenga el tiempo suficiente para analizar, para pensar, pero también no debe dársele demasiado tiempo en la que el estudiante muchas veces ya llene lo que ha hecho y el otro tiempo le sobre para ver si consigue alguna respuesta con algún compañero. En el desarrollo, ya aquí entramos en lleno en lo que es la información, lo que es la evaluación. Viene la recogida, la codificación, el registro, análisis, etcétera. Es decir, el tratamiento de la información. Aquí es donde el maestro, como decíamos ahorita, entra en lleno en lo que es la evaluación. En este caso, si es una prueba que el maestro va a aplicar, aquí entra ya a entregarle la evaluación a los estudiantes, a recogerla, luego a registrar, analizar los resultados. La contrastación, aquí entra el análisis de los resultados. Una vez ya el maestro hizo la evaluación, obtiene los resultados, entonces viene el análisis. Aquí se hace un análisis más o menos cuántos estudiantes adquirieron calificaciones de 90 a 100, cuántos están de 80 a 90, cuántos están de 70 a 80, etcétera, etcétera. Entonces, luego de eso viene la formulación de juicios. La formulación de juicios no es más que ver cuáles causas pudieron afectar que estos niños quizás se quedaron en una puntuación baja, mientras que estos obtuvieron calificaciones buenas o excelentes. Luego de hacer esa interpretación, o sea, formulación de juicio, interpretación, clasificación y comparación, viene la toma de decisiones. ¿Qué voy a hacer con estos niños que obtuvieron calificaciones que, como decimos, que no obtuvieron la calificación que se requería para pasar? Y viene la divulgación de los resultados. Es conveniente o es necesario que el docente le diga los resultados que obtuvieron los estudiantes en las calificaciones, y no tanto decírselo, sino que socialice con ellos lo que fue la prueba. A través de la socialización de la prueba, ahí mismo se retroalimenta. Luego de la divulgación de los resultados, en el caso de los niños de nivel primario, los padres también deben tener conocimiento de los resultados que obtuvieron los estudiantes. Luego viene la negociación con las audiencias y seguimiento. Como les decía ahorita, si hubo estudiantes que quedaron por debajo de la puntuación que se necesitaba para aprobar, o que quedaron deficientes, entonces viene la negociación con las audiencias y darle seguimiento de manera tal que el estudiante pueda recuperarse. Y por último tenemos la metaevaluación. La metaevaluación no es más que la evaluación a la evaluación. ¿Cómo me explico? La metaevaluación es una vez que el docente
por ejemplo, aplica una prueba a los estudiantes. Ya la calificó, ya la analizó, ya le socializó con los estudiantes, divulgó los resultados. Entonces, el maestro, junto a los estudiantes, hacen una evaluación a esa evaluación. ¿Qué se debe tener en cuenta en la meta evaluación? Si la impresión estuvo clara, si los temas estuvieron separados, bien separados uno de otro, si no hubo falta ortográfica, si el espacio que se dejó para colocar la respuesta era suficiente, si la prueba contenía los contenidos que se habían trabajado en el aula. Todo eso es lo que se hace en la metaevaluación. Ya por último tenemos los propósitos del sistema de evaluación. El sistema de evaluación tiene unos propósitos. Nos dice el primero: valorar los aprendizajes de los estudiantes relativos a informaciones, hechos, conceptos, procedimientos, valores, actitudes y normas fundamentales para que la formación integral de los mismos, haciendo énfasis en los procesos en los que participan hasta obtener dicho resultado. O sea, aquí nos explica que se deben valorar los aprendizajes de los estudiantes. Dice, relativo a informaciones, hechos, conceptos, procedimientos, valores y actitudes, como decíamos ahorita, que no se trata únicamente, yo voy a enseñar matemática, yo voy a enseñar que 2 más 2 son 4. No, va más allá. Que se tomen en cuenta los conceptos, los procedimientos, la forma como ese estudiante aprende o cómo el estudiante ejecuta una acción, también los valores, las actitudes y las normas fundamentales. Y así sucesivamente. Ahí hay una serie de propósitos que ustedes lo van a leer más detalladamente y van a reflexionar sobre cada uno de ellos. Aquí con los propósitos terminamos la clase de esta semana. Como les decía al inicio, deben de ir estudiando todas esas informaciones que hemos venido tratando, para que se documenten bien y para que esta asignatura les sirva de mucho para cuando ustedes estén trabajando en las aulas. Dios les bendiga a todos.